El domingo pasado nosotros hemos estudiado Génesis capítulo 6 sobre Noé. Allí lo vimos sobre juicio de Dios, la vida y fe de Noé y también la significación de Arca de Noé. Sobre historia de Noé, el libro Génesis continúa hasta capítulo 10 y Noé convierte padre de la humanidad después del juicio de Dios por agua. Noé para nosotros un importante personaje y por su fe, su vida, él sigue vive y nos enseña, nos habla a nosotros que estamos viviendo siglo XXI. Versículo al capítulo 7, Génesis capítulo 8, habla sobre el juicio de Dios por diluvio y luego hoy queremos ver después de ese juicio, Génesis capítulo 9, versículo 8, 25. Vamos a leer primero junto el versículos, texto de estudio de hoy, y luego escogemos de allí el tema principal, interesante para aprender el mensaje de Dios que nos da hoy. Vamos a leer guiado por la misionera Carolina. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Amén. El palabra de hoy, texto, hay versículos, palabras que repiten. Cuando repite,
Biblia está enfatizando. Esa palabra es pacto. Pacto, el Dios dice que mi pacto. Por eso hoy quiero estudiar primero sobre pacto de Dios. ¿Qué significa el pacto? Y luego, segundo tema, el versículo 12 al 17, sobre ese señal del pacto es arcoíris. ¿Y qué significa arcoíris? Y luego último, el versículo 18 al 25, veremos error de Noé y luego maldición de Canaán. ¿Por qué Noé maldijo Canaán? Otra palabra, ¿por qué Canaán recibió esa maldición? Primero, ¿qué es el pacto de Dios que habló Noé? Y ese pacto, ¿qué significación tiene hoy con nosotros? El versículo 8 al 11 nos enseña que en qué momento Dios habló Noé a sus hijos sobre ese pacto. Primero, el mismo capítulo 9, versículo 1, Dios cuando terminó ese diluvio, cuando salió Noé y su familia de ese arca, y él dice así, bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Mire, esa palabra no hemos escuchado antes. Esto hemos visto antes de Noé. ¿Dónde hemos visto esto? En Génesis, cuando Dios creó primero hombre, Adán y Eva, bendijo misma palabra y luego le dio ese orden. O sea, cuando humanidad que está empezando, Dios le dijo esa bendición y hoy está repitiendo a Noé y su descendiente. Lo que quiere decir, esa bendición tiene vigencia hasta el día de hoy para nosotros. Ahora, versículo 11 y versículo 10, quiero quitar algunas inquietudes, preguntas que pueden hacer. El versículo 11 Dios dijo, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios dijo que no va a destruir más por la agua diluvio en la tierra. O sea, contenido del pacto de Dios dicen es que no va a haber juicio por agua más. Y hay alguien puede preguntar, oye, ese diluvio nosotros estamos viendo todavía. Y especialmente efecto de la Niña este año han afectado diferentes lugares del mundo gravemente por diluvio. En Venezuela hubo algo y sigue lloviendo. No es tiempo de época de lluvia, pero está lloviendo. Pero continente Europa, yo creo que muchos de ustedes han visto de un mes y pico atrás, Alemania que estaba gravemente afectado por diluvio. Y la China igual. ¿Sabe qué? Hace 2 semanas ocurrió esta cosa muy extraña en China. Normalmente, huracán crece en el mar. Cuando entra, ¿dónde hace mayor daño? La costa o isla. Pero esta vez entró huracán adentro de China y parte norte, continente de China, hizo un desastre. Afectaron más de 1.700.000 personas y murieron varios. Entonces, viendo ese tipo de daño, alguien puede pensar que Dios se olvidó ese pacto, que no iba a hacer ese juicio por agua. Ahí lo que tenemos que entender es lo que significa diluvio que está hablando Dios 11. ¿Sabe que diluvio hebreo dice Mabul?
Pero aquí, versículo 11, Dios le dijo, Ha Mabul. Ha es artículo. Quiere decir el diluvio. Dios está diciendo, diluvio es un diluvio especial. El diluvio y aquel diluvio que afectó, que hizo el tiempo de Noé. No como diluvio que está ocurriendo a nivel mundial hoy en diferentes sitios. Aquel diluvio donde al mundo entero, tierra inundó, estaba por debajo de agua el juicio de Dios. El otro versículo 10, Dios cuando estaba hablando a quién va a beneficiar ese pacto, Él dijo, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Oye, aquí lo veo que nosotros podemos ver todo lo que salieron arca y luego todo animal de la tierra. Quiere decir que hay animal que no entró arca. Sí, no entró. Hay animales, por ejemplo, peces del agua, no hubo necesidad de meter ahí adentro. Quitamos esa pregunta y ahora vamos a pensar qué significa carácter de ese pacto Dios que está dando a Noé y el otro su significación. Primero, ese pacto que Dios le dio a Noé es un pacto unilateral, un pacto incondicional. Un pacto que dio por su amor. Sabe que todo el pacto o contrato existe dos partes. ¿Es correcto? Usted ha firmado un contrato, pacto necesita dos partes. Pero aquí, Dios está actuando solo. Él aquí no está buscando contraparte. Fíjese el versículo 8-9. Dios dijo, Noé, su familia. Y también dice, vuestros descendientes después de vosotros. O sea, todo lo que van a nacer después de la familia de Noé, está diciendo que está incluido ese pacto. O sea, no tiene contraparte. Nosotros estamos ahí incluidos, pero no hemos nacido aquel tiempo. Pero Dios dice que todo esto está incluido, lo que quiere decir, ese pacto de Dios es unilateral, por voluntad de Él, por amor de Él, un pacto incondicional. ¿Sabe? Cuando estamos viendo palabras de hoy, podemos ver cuánto Dios le dolió su corazón cuando hizo ese juicio. Normalmente los padres, cuando hijo comete error, algún de mal hecho, entonces, ¿qué hacemos? Castigamos, ¿no? Y castiga. Yo sé que hay quien castiga físicamente, hay quien castiga con ojo. Yo conozco una persona que castiga con ojo. Y igual, padre cuando castiga a sus hijos, ¿cómo se siente? ¿Alegre? Yo no creo que ningún padre cuando castiga a su hijo esté alegre, tiene dolor, ¿no? Y así Dios, cuando hizo ese juicio, Él dolió muchos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros hoy, los padres, cuando castigan y luego le dicen, continúa divirtiendo? Mire, hijo, si tú repiten ese castigo, va a volver a repetir. Pero aquí Dios dijo que yo no voy a repetir más estos. Yo no voy a repetir más. Lo que podemos ver aquí, Dios es que nos ama, no como nuestro Padre, sino mucho más que esto nos ama. Él cuando hizo ese juicio de diluvio, le dolió mucho su corazón. ¿Sabe que aquí nosotros debemos entender, Dios no le gusta juiciarlo, no le gusta juicio, contrario. Dios le gusta salvar a nosotros, porque nos ama. Hay alguien viendo ese juicio de Dios, dice que Dios es una persona que da miedo.
es porque no entendieron bien quién es Dios. ¿Sabe que el Dios envió a Jesucristo? ¿Para qué? Para los pecadores somos nosotros. Hizo morir en la cruz. Así, el pacto de Dios es unilateral, un amor unilateral, sin condiciones. Fíjate, qué Padre tan bueno. ¿Dónde nosotros podemos encontrar un Padre maravilloso como Él? Así que no nos equivoquemos, no nos malentendemos nuestros padres. Este es un carácter de pacto por Dios. Ahora, segundo punto, lo que significa de ese pacto es que tiene una relación mucho más antes de Noé, o sea, Génesis capítulo 3. En realidad ese pacto no es nuevo, sino continúa desde Génesis, época de Adán y Eva, hasta Noé, hasta el día de nosotros, hoy todo el tiempo. Por eso todo lo que parece ese tipo de pacto y salvación es que nosotros consideramos el prototipo de la salvación, pacto que Dios ha hecho por Jesucristo. Dios creó a nosotros, a que como su imagen semejanza. ¿Por qué? Él amó tanto a nosotros, por eso entregó sí mismo a nosotros, nos dio su esencia a nosotros. Por eso cuando Adán y Eva comete ese pecado, comete ese error, que comen aquel árbol que no está permitido, árbol prohibido, aquel árbol de ciencia bien y del mal, entonces dolió mucho Dios y no podía él estar quieto y comenzó a hacer un plan. El Génesis capítulo 3, versículo 14 a 15, no dice palabra pacto, pero ese plan de Dios, que es igual, equivale pacto de Él. Vamos a leer el de Génesis capítulo 3, versículo 14 a 15 juntos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es cuando Adán y Eva, después de comer ese árbol de ciencia bien y del mal, árbol prohibido, y Dios empieza a decir, la serpiente es Satanás. Le dice, tus simientes, la simiente de mujer va a ser enemigo. Cuando Dios le dijo, la simiente de mujer, hablan singular, una persona, no plurales. Está diciendo una persona específicamente. Todos nosotros, todo el hombre que existió, que existirá del mundo, es simiente de hombre. Pero única persona que fue simiente de mujer es Jesucristo, porque nació sin padre. Fue concebido por Espíritu Santo. Por eso, cuando Dios decían aquí cimiento suya, cimiento de mujer, está hablando Jesucristo. Ahí Dios está diciendo, el plan de Dios, dicen que Satanás, que puede herir el calcañar de Jesús. Quiere decir que Satanás envió a Jesús a la cruz, hizo morir. Pero Jesús resucita y rompe, hiere la cabeza de Satanás, lo que quiere decir, Jesús resucita y rompe ese arma mortal de Satanás, la cual es muerte. Y así nos dieron la salvación. Dios inmediatamente, cuando Adán y Eva comete ese pecado error, expulsando de Huerto Edén, Dios
inmediatamente hace ese plan, quiere decir ese pacto. Ahora, aquí Adán y Eva hizo algo bueno para que Dios hagan así. No. Más bien contrario, Dios sabe que el hombre podía continuar a pecarlo. Igual aquí lo que estamos viendo, Noé y sus descendientes no hizo algo bueno. Sin embargo, Dios con misericordia y amor hace ese pacto y entrega ese pacto a ellos. En realidad, lo que significa ese pacto de Dios que está dando Noé es no otra cosa sino continuación de Génesis capítulo 3 y todo lo que han pasado de Antiguo Testamento y Noé, arca de Noé, diluvio, todos está hablando salvación, plan de salvación de Dios. Y desde luego vino Jesús y está esperando nosotros su venida otra vez. Ese arca de Noé nosotros hemos aprendido, es prototipo de la salvación que hay en Cristo Jesús. Así que ese de pacto de Dios que han dado Noé, su carácter es unilateral, de incondicional, por amor de Dios que nos han dado. Así que nosotros entendamos ese pacto, tiene vigencia hoy para nosotros. Aprendamos, recordemos siempre, mire, recordar salvación es sumamente importante para nosotros poder vivir vida alegre, vida abundante. Ahora vemos el segundo tema, significación de arco iris, es señal de ese pacto. ¿Qué significa arco iris? Como dice arco iris viene de arco, es correcto. Hebreo arco le dice keshet, arco, como redondo, ahí vino arco iris. Ahora, ¿por qué Dios le dio esa señal? ¿Por qué? ¿Para quién dio esas señales? El versículo 15, capítulo 9, lo que leímos hoy, texto dicen, me acordaré del pacto mío. No habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. 16, Dios repite otra vez, lo veré y me recordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Aquí repite 2 veces, Dios dice que me voy a acordar. Ahora, Dios dijo eso, por si acaso Él puede olvidar. Yo sí necesito esa señal, porque olvido bárbaramente. Todo lo que no anoto, usted puede dudar. Puede pasar olvido mío. Pero Dios no es así. Fíjate el Antiguo Testamento, Número, capítulo 23, versículo 19. Leemos juntos. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué dice ahí? Dios no se olvida. Siempre recuerda y ejecuta. Entonces, el propósito de Dios, que dio esa señal de pacto, es para nosotros, por nuestra debilidad. Quiere decir que nosotros no vivamos con temor, miedo. Fíjate aquí, tenemos que pensar un poco en posición de Noé. ¿En qué momento Dios está explicando ese pacto a Noé y su familia? Fíjate, apenas está saliendo ese juicio de Dios. ¿No es así? Apenas está saliendo juicio de Dios. ¿Cómo sentía Noé y su familia? Con gran temor, gran miedo. Y es un sentimiento común de toda aquella persona que experimenta presencia de Dios en su vida.
En mi caso, cuando Dios me visitó a mí hace 40 y pico años, mire, ese día me paró el pelo. Y de mi mente no podía pensar otra cosa, sino lleno de Dios. Se paró la hora. Todo estaba con ese temor. Solamente veía a Él. Y así que Noé y su familia seguramente tuvo ese miedo, gran miedo. Imagínense ellos viendo un poquito nube, ¿cómo sentiría? Preocupación, porque vieron un diluvio grande, un juicio temible, y cuando cae un poco de lluvia, debe estar aumentando ese temblor. Ahora, Dios no quiere que nosotros vivamos con ese miedo, porque miedo quizás puede tener efecto algo, frenar que nosotros cometamos algún error, pero miedo nunca puede darnos una vida nueva. Aquella vida Dios nos prometió vida abundante en Cristo Jesús. Ese miedo ocurre dentro de nuestro interior cuando nosotros no sepamos amor de Dios. Vamos a leer primero el libro, Juan, capítulo 4, 18. Es bueno leer juntos para recordar mejor. Leemos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Es bueno anotar ese versículo y ver frecuentemente. Dicen, en el amor no hay temor. El perfecto amor de Dios únicamente que puede echar nuestro temor, nuestros miedos. Así que entendemos nosotros amor perfecto de Dios. De esta manera nosotros podemos quitar miedo, el temor y empezar una vida nueva en Cristo Jesús, una vida abundante. Seguramente ese señal de pacto arcoíris fue muy buen señal, mensaje para Noé y su familia. Por lo menos, viendo ese señal arcoíris, ellos salieron de miedo. Quiere decir ese arcoíris como buena noticia, evangelio. Fíjate, nosotros hoy, por Jesucristo, viendo el cruz de Jesucristo, nosotros salimos de ese miedo de juicio de Dios final. Entonces, aquí el pacto que está haciendo Dios con Noé significa el evangelio que Dios nos dio en Cristo Jesús. Y ese arcoíris lo que significa la cruz que colgó donde cargó Jesucristo. Así, el arcoíris tiene una significación importante, preciosa. Pero lamentablemente hoy podemos ver mal uso sobre ese arcoíris. Aquella grupo, gente de liberación, que habla liberación del sexo, utiliza como su símbolo ese arcoíris. Eso es totalmente errada. Esto no es propósito de Dios, no es mensaje, enseñanza de Dios. Cambio nosotros, cada vez que vemos ese arcoíris, nosotros encontramos, debemos recordar ese diluvio, ese juicio de Dios que es tiempo de Noé, y tenemos que recordar amor de Dios. O sea, cuando viendo un arcoíris, y nosotros tenemos que recordarle, va a haber juicio de Dios. Cuando finalizamos nuestra vida en esta tierra, tenemos que enfrentar a Dios. Por lo tanto, arcoíris significa es preparar nuestras vidas. Y luego otro, recordar amor de Dios y agradecer ese evangelio que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. El tercero, último, quiero ver sobre el error de Noé y esa maldición a Canaán.
Mire, Génesis capítulo 6, versículo 9, lo que hemos estudiado el domingo pasado, nosotros vimos cómo Dios habla sobre Noé, cómo Biblia habla sobre Noé. Vamos a leer juntos. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé es una persona esforzó para tener una vida agradable para el Señor. Pero versículo 20, 21 de hoy, él plantó la viña, después hizo vino y tomó una manera sin control. ¿Y cómo quedó? Él quedó, emborrachado completo. Yo creo que ya perdió su conciencia y desnudó abajo, no sabe lo que estaba haciendo y se quedó tendido su carpa. Ahora, ¿por qué la Biblia nos habla un hombre tan perfecto era bueno, Noé, su error? ¿Por qué? Porque para que nosotros no baje la guardia. Igual sabe que el Corintio, primer libro, Corintio capítulo 10, versículo 12, dicen así. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe cuándo es más peligroso para nosotros? No es lo que nosotros cuando cometemos algún fracaso. No. Cuando tenemos éxito, después de éxito, es momento más vulnerable, más peligrosa que podemos cometer ese error. Noé hizo tremendos éxitos porque él sobrevivió ese juicio de Dios, ese diluvio. Y él logró ese gran éxito y después él encuentra ese fracaso. Así que aquel tiempo es dejar desnudo abajo, lo que significa es acto vergonzoso. Y él muestra su error, su vergüenza. Así que nosotros, después que tenemos algún éxito, tenemos que subir más nuestra guardia. Ahora, ¿por qué Noé maldijo a Canaán? Canaán, ¿por qué recibió esa maldición? Versículo 22, su padre Cam, o sea, hijo de Noé, ¿cómo actuó? Él entró un día, casa de su padre Noé, lo vio, su padre están desnudos. Vio error de su papá, pero él no hizo no toma ninguna medida y sale, le cuenta a sus hermanos. Y sus hermanos Sem y Jafet, cuando escuchan esto, versículo 23, ¿y qué hicieron ellos? Puso ropa, tomó ropa y cargó sus hombros atrás y empezó a marchar hacia atrás para no irse adelante, para no verle cómo está su padre, y marcha atrás y cubrió parte abajo, pierna de su padre. Comparable lo que ha hecho Cam. Ahora, ¿cuál es el error de Cam? ¿Por no haber ayudado a su padre como hizo sus hermanos? No, hermano. Hay cosa más profundo. Hay problema más profundo en Cam, porque el problema de Cam no es lo que hizo como su hermano, sino Cam era una persona no agradece. Es una persona no agradece. Fíjate, le voy a explicar para poder entenderlo. ¿Quién era para los hijos de Noé, o sea, Sem, Cam, Jafet, su papá Noé? Noé, para sus hijos, era Salvador. ¿Cómo ellos pudieron salvarse? Por fe de Noé, por su padre. Entonces, para ellos, Noé era Salvador. Por gracia de su padre Noé, ellos pudieron salvo. Y entonces, Cam, resto de su vida, tiene que estar viviendo, agradeciendo a su padre. Pero él no hizo así. Cuando él vio
flaqueza de su padre, no tomó ninguna medida porque no tenía ese agradecimiento. Más bien salió, le empezó a contar un chisme, criticar a su padre ante sus hermanos. O sea, Cam era un hombre, olvidó la gracia que él había recibido. Eso es la razón de Cam recibió maldición, porque él no tenía agradecimiento sobre su salvación que recibió por su papá. Por eso nosotros, viendo ese problema de Cam, debemos aprender. Realmente nosotros estamos viviendo, agradeciendo a Dios esa salvación que nos dio por Jesucristo. Si nosotros no estamos agradecidos por esto, es que todavía no entendemos cuál es esa salvación de Jesucristo. Por lo tanto, puede ser todavía no recibimos esa salvación, puede estar bajo juicio de Dios, maldición como Cam. Yo quiero, en nombre de Jesucristo, toda persona todos nosotros, para que seamos una persona agradecida por salvación de Jesucristo, ese tremendo pacto que Dios nos dieron por su gracia, su amor. Vamos a hacer resumen para finalizar. Hoy aprendimos sobre carácter del pacto y significación del pacto. Ese pacto es unilateral. No porque hicimos algo bien merecido, Dios hizo esto. Contrario, Dios hizo incondicional por amor hacia nosotros. Y así nos dieron plan de salvación de Dios a nosotros. El segundo, lo que significa, es significación de arcoíris. Señal del pacto. Ese arcoíris significa la cruz de Jesucristo. El tercero, error de Noé y esa maldición que recibió Canaán, debemos aprender esa enseñanza. Debemos ser persona agradecida a Dios. Agradecer a Dios esa salvación que nos dieron en Cristo Jesús. Dios le bendiga a todos.